Nossa, que gato. Aham, tá bom. Todo. Foi lá em Pedro Juan. Foi lá em Pedro Juan. Você estudou? Não, eu fui pra lá no feriado. Vou passar. Fui passear. Tem amigos meus lá, da minha cidade. Que legal. Onde tem que ir, né? Fui de Blablacar. Boa? Tranquilo? Gastei R$190 pra ir e voltar. Bueno, agora sim, vamos continuar. Bueno, então, eu estava dizendo que, olha aqui, esse órgão que chamamos de estômago forma parte do que seria o tubo digestivo. Esse tubo digestivo começa lá na região cervical, esôfago, descendo, passa no tórax e daqui passa pelo abdômen, sim? Atravessando o diafragma. Lembra de tudo isso, né? E era do semestre passado. Aqui dentro da cavidade abdominal, esse tubo digestivo aumenta o diâmetro. Esse tubo digestivo se dilata, formando essa bolsa gigante que estamos vendo aqui, que chamamos de estômago. Depois ele afunda de novo e começa o que seria o intestino delgado. Tudo bem? Então, esse estômago é uma dilatação do tubo digestivo. O que é? Uma dilatação do tubo digestivo. Esse órgão aqui, chamado estômago, para que ele serve? Esse órgão produz um líquido, que é muito importante para a digestão. Esse líquido é chamado de suco gástrico, seria líquido gástrico. Sim? O líquido gástrico é um líquido que se caracteriza por ser o quê? Alcalino ou ácido? Ácido, muito ácido. Tem vezes que pode chegar a um pH mais ou menos de 3. Vocês sabem que quando o pH é mais baixo, ele é mais ácido. Se é mais alto, ele é mais alcalino, ácido. Perfeito. Muito bem. Então, esse órgão que produz esse líquido que ajuda a digerir os alimentos. Sim? Onde que se encontra o estômago? O estômago é um órgão que se encontra aqui na cavidade abdominal. Lembra que tínhamos dividido a parede do abdômen em quadrantes? Sim. Quantos quadrantes desde a gente dividiu, lembra? 9, muito bem, perfeito. Dividimos em 9 quadrantes, sim? Muito bem. Dividimos então em 9 quadrantes. Como se chamavam esses quadrantes? Esse aqui qual que era? Epigástreo, esse daqui? Mesogástreo ou região umbilical. E aqui? Hipogástreo. Aqui temos 3 também, lembra? Esse é o hipocôndrio, esse que é plano, esse que é as fossas ilíacas, a região inguinal, lembra? Perfeito. Muito bem. Onde que se encontra o estômago? O estômago ocupa principalmente 2 quadrantes dos 9. Que quadrantes? O hipocôndrio esquerdo e parte do que se chama epigástreo. Muito bem. Ele ocupa o hipocôndrio esquerdo e também ocupa o epigástreo. Muito bem. Agora, uma coisinha importante. Olhem essa imagem. Nessa imagem dá para ver perfeitamente aqui um músculo realmente chamado como? Diafragma. Esse é o diafragma. Tá vendo? Esse é o diafragma. Vou apagar de novo. Olha aí. Aqui. Tudo isso, que músculo que é? O diafragma. Muito bem. O que acontece aqui? Esse diafragma vai para cima até a parede torácica. Tudo certo? Muito bem. Com ele também vai para cima quem? O estômago. E o que acontece aqui? Nosso estômago se encontra coberto aqui por essa parede aqui. Que parede que é? Abdominal ou torácica? Torácica, muito bem. E aqui embaixo se encontra coberto por parede que? Abdominal. Então, o que estamos vendo aí? Estamos vendo um órgão que se encontra relacionado com 2 paredes. Com a parede torácica e com a parede abdominal. Muito bem. Agora, esse órgão está por baixo do diafragma, certo? Se está por baixo do diafragma, significa que se encontra na cavidade torácica ou na cavidade abdominal? Abdominal. Se encontra na cavidade qual? Abdominal. Mas ele se encontra coberto também por parede que? Torácica. Como que chamávamos os órgãos que se encontram na cavidade abdominal, mas estão cobertos por parede torácica? Órgãos
ele se encontra no hipocôndrio esquerdo e também no epigastro, certo? Agora, ele se encontra por cima ou por baixo do diafragma? Ele se encontra por baixo do diafragma, por isso é um órgão abdominal. Agora, ele está por cima ou por baixo do mesocolo transverso? Por cima, está por cima do mesocolo transverso ou por baixo do diafragma? E se encontra por trás disso aqui. Que órgão que é esse aqui? Fígado. Então, meio que para poder ver o estômago, o que eu tenho que fazer com o fígado? Levar para cima. Sim, levamos para cima. Tivemos que levantar o fígado para poder ver o estômago. Todos estão entendendo até aqui? Perfeito. Muito bem. Vamos a ver. Como que descrevemos esse estômago? Esse estômago se descreve da seguinte forma. Escutem. Primeiro, o estômago se caracteriza por ter duas caras. Quantas caras? Essa cara vamos chamar de cara anterior e o outro lado vamos chamar de cara posterior. Então, nessa imagem aqui, estamos observando que cara circular, cara anterior. E por trás temos a cara posterior. Muito bem. Esse órgão aqui se caracteriza por ter também umas bordas. Só que essas bordas vamos chamar, nesse caso, de curvaturas. Como vamos chamar? Curvaturas. Essa curvatura aqui se caracteriza por ser curta, então chamamos de curvatura menor. E essa curvatura se caracteriza por ser mais longa, por isso chamamos de curvatura maior. Então, quantas curvaturas tem esse órgão? Duas. Uma curvatura menor e uma curvatura maior. Todos entenderam daqui? Perfeito. O que tem mais isso aqui? Esse era a cara qual? Anterior. E por trás temos a cara Posterior. Agora, se aproximamos um pouquinho, vamos a ver que esse órgão também tem alguns orifícios. Ele tem um orifício de entrada e tem um orifício de saída. Esse orifício de entrada se encontra aqui e é chamado de cárdias. Como chama? Cárdias. E o orifício de saída está aqui na parte de baixo, e esse orifício de saída chamamos de píloro. Como se chama o orifício de entrada? Cárdias. Como se chama o orifício de saída? Píloro. Todos entenderam? Orifício de entrada? Saída? Perfeito, muito bem. Que curvatura é essa? Menor. E essa que curvatura é? Maior. Perfeito, muito bem. Todo mundo está entendendo até aqui? Estômago muito fácil, né? Muito bem. Agora, esse estômago, esse órgão aí, é um órgão totalmente reto ou não? Não. Parece que tem forma de uma letra J, certo? Sim. Parece uma letra J. Parece balão. Parece uma quê? Balão. Um balão roxo. Balão roxo. Sabe quando ele cai no chão, junto com a pressa? Aham, sim. Eu acho que você tem que fazer esse próprio livro, tá bom? Eu acho que tem que fazer esse próprio livro, sim. E colocar essas descrições aí. Parece um balão roxo. No fim de Muito bem. festa. Bem. Mas alguns livros são um pouquinho mais criativos que seus alunos. Querem saber com o que compara? Compara com uma gaita escocesa. Está vendo uma gaita escocesa? Uma gaita de fora. Perfeito, que parece uma gaita escocesa. Tem mais finos, né? Mas você pode ficar com uma mão no não tem problema. Eu prefiro a gaita escocesa. Você é chique, Muito bem, então, o que é esse negócio aqui, por favor? É a entrada. E esse outro negócio aqui? Sai. O que é isso? Curvatura menor. O que é esse negócio aqui? Curvatura menor. Perfeito. Quantos caras tem, né? Que cara é essa? Anterior. E por trás temos a cara? Posterior. Muito bem, perfeito. Onde você estava? O pneu do carro pulou. Meu Deus. Desde que hora que eu estava? Sair de casa era 4h30, professor. Não, Sair de casa era 4h30. mas a aula não era 15? Mas é porque é rapidinho de carro. Não, mas ele falou que tem aula antes. Não, pera. Não, me deixa entender. A aula era às 15, mas você saiu
Foi em Boston? 150 quilômetros por aqui. Rodovia 100 de quilômetros mais ou menos. Estourou um quilômetro. Tipo assim, 100 quilômetros estourou. E aí, Não, como eu acelerou. Cara, eu parei assim, o pneu tava. Parecia que tinha derretido. Muito bem, muito bem. Mas tá Seguinte. muito pesado o carro. Vamos abrir a placa aqui em cima. Então, falando que esse aqui parece uma letra J, que falamos que parece galinha escocesa, que falamos que parece balão. Tudo bem? Perfeito. Agora, vocês estão vendo que esse órgão aqui tem uma parte que vem assim de forma reta e depois ele muda a direção, tá vendo? Então, dividimos nesse órgão duas porções. Quantas porções? Duas porções. Essa parte daqui é chamada de porção vertical. Que porção que é? Porção vertical. Vertical. E essa parte daqui, do outro lado, é chamada de porção quê? Horizontal. Muito bem. Essa é a porção vertical. E essa daqui é chamada de porção horizontal. Tá. Estamos bem? A porção horizontal também podemos chamar de porção pilórica. Porção o quê? Pilórica. Pilórica. Muito bem. Quantas porções tem o estômago? Duas. Como se chama essa porção? Vertical. E essa porção? Horizontal. Ou também podemos chamar de porção? Pilórica. Pilórica. Muito bem. Vamos a começar aqui com a porção vertical. O que vamos encontrar aqui na porção vertical? Vamos mostrar assim rapidinho, depois vamos falar de forma específica de cada um, tá bom? Muito bem. Olhem, primeiro, a porção vertical tem três partes. Quantas partes? Três. Essa parte de cima aqui chamamos comumente de fundos. Como se chama? Fundos. Sim, fundos. Como é? Fundos. É, gostei. Como que é? Fundos. Gostei. Fundos. Depois essa parte daqui no meio chamamos de corpo. Perdão, cuerpo. Não, perdão. Como se chama? Cuerpo. Sim, cuerpo. Esqueci. Vocês são meninos, né? Então, cuerpo. Sei como chamamos? Cuerpo. Perfeito. Então, em cima é fundos. Aqui no meio é o cuerpo, ok? Essa parte de baixo aqui, da porção vertical, chamamos de extremidade inferior. Como se chama? Extremidade inferior. Como se chama? Extremidade inferior. Então, nossa porção vertical tem quantas partes? Três. Lá em cima? Fundos. Meio. Cuerpo. E essa parte que é praticamente parte do corpo, chamamos de extremidade inferior. Todo mundo entendeu até aqui? Sim. Perfeito. Vamos a começar então com fundos. O que é o fundos? Qual que é a parte chamada fundos? Bom, primeiro, para poder identificar o fundos, vamos fazer uma linha imaginária. Vamos fazer o quê? Uma linha imaginária. Perfeito. O que é esse negócio aqui? Conduto de Esse é o entrada. cardio, muito bem. A partir do borde inferior do cárdias, vamos a fazer uma linha imaginária horizontal. A partir de onde? Borde inferior do cárdias, fazemos uma linha imaginária horizontal. Dessa linha imaginária para cima, tudo isso é chamado de fundos. Tudo é chamado de quê? Fundos. Vou mostrar aqui outra imagem. Aqui está melhor ainda. Está aberto. Observem aqui. Você está bem? Você tá bem? Tô falando com o melhor presente desse pneu aí, cara. Meu Deus. Muito bem. Obrigado. Baixinho stepper. Tinha mais Fraco os de detalhes depois pra você ver. Tá? Muito bem. Então, esse aqui é o carro, certo? Do borde inferior aqui para cima, encontramos o que chamamos de quê? Fundos. Muito bem. Essa parte se chama fundos. Todo mundo entendeu aqui? Sim. Aquela perfuração que você vê com musculatura incisiva, né? Quando eu estava vendo outro vídeo, ele estava vendo um lugar que seria, o fundo seria dessa curvatura lá em cima. Já não vai esse vídeo não, tá bom? Já descarta esse vídeo, tira. Sim. Se você segue essa pessoa no YouTube, para de seguir, tá bom? Sim. Pode ver. Não, claro que depende muito da
Essa parte mais alta do fundo chamamos de fornix. Como chamar? Fornix. O que é o fornix? O fornix é a parte mais superior, a parte mais alta do fundo. Sim? O fornix é a parte mais superior, a parte mais alta do fundo. Sim? Aqui de novo. Aqui estamos vendo carga. Borda inferior de cargas de forma horizontal, essa é a nossa linha imaginária, certo? Daí para cima, isso aqui se chama fundos. Vamos chamar a parte mais alta do fundos? Fornix, perfeito. Eu chamava também de fornix. Todo mundo entendeu? Podemos chamar também de polo superior. Fornix ou polo superior. O fundos também pode ser chamado de tuberosidade maior. Entendeu? Tuberosidade maior. Mas eu prefiro só fundos, tá bom? Muito bem. Todo mundo entendeu até aqui? Sim. Perfeito. Outra coisinha importante. O que encontramos aí dentro do fundos? Ar. Aire, perdão. O que encontramos aí? Aire. O que encontramos dentro de fundos? Aire. É uma bolsa girada. Sim, é uma bolsa de aire. Sim. Esse fundos, vamos tentar ver nessa imagem. Olhem. Esse aqui é uma imagem raio-x. Estamos observando o que é aqui. Esse aqui são as costelas, estão vendo? Sim. Perfeito, muito bem. O que temos que ter aqui? Pulmões. Isso, muito bem. Você não humilha. Então, tem um pulmão, né? O que é esse negócio aí? Esse coração, esse é coração, muito bem, perfeito. Por que vocês não tão espanhóis hoje? Tá bom. Então, esse aqui é o coração, perfeito, muito bem. E aqui estamos vendo o diafragma, certo? Por baixo do diafragma, aqui quem tem que estar? O fígado. O fígado, ok? Por isso, aqui está o fígado, por isso que vemos essa forma tudo branco, ok? Aquele é E sombra. desse lado, O ar, né? o que está acontecendo aqui? O que é esse negócio aqui? É o ar do estômago. Bota para aproximar um pouquinho mais, peraí. Tem um furo no estômago, o que é? O fornix é o ar do estômago. Aire. No fundo. Perfeito, esse aire, né? Esse aí é o fundos. O que é? O fundos, tá vendo? Esse aqui é o fundos aqui, tá vendo? Esse fundos dentro tem ar, sim? E normalmente onde tem ar, no raio-x observamos como uma mancha escura, entenderam? Por exemplo, vocês disseram que aqui temos o quê? Ar. Não, Pulmões. um pulmão, tá bom? Agora sim, o pulmão está cheio de quê? Ar, perfeito, muito bem. Por isso que vemos todo escuro aqui, tá vendo? A densidade menor só é ar, sim? Agora aqui é a mesma coisa, aqui temos só ar, sim? Por isso que podemos ver o fundos dessa forma. Todos entenderam? Perfeito, muito bem. Todos entenderam até aqui? Sim. Ah. O seu não tem? Não, tranquilo, nem todo mundo é normal. Muito bem. É inconstante. É inconstante. Tomou inconstante. A diferença da vida no mundo Era isso que eu ia falar. é. Muito bem, olha aí. Pagar uma explica aqui na frente. Já tem que olhar todo mundo, né? Se bater o colega de sala vai Não faz isso, não faz isso. Mas e fora da Muito faculdade? bem, olha aí. Silenciosos. na frente na casa dele. Isso aqui. Esse aqui o que é? É o cardias. Cardias, perfeito. O que você está falando assim? Então, esse é o cardias, certo? Aqui, linha horizontal, borda inferior do cardias, aqui para cima, tudo isso é Fundos. que encontramos no fundo. Aire. Aire. Como se chama a parte mais superior do fundo? Fornix. Fornix. Todos entenderam? Perfeito. Podemos chamar também de polo superior. Ok? Encontramos tudo dentro aqui? Aire. Aire. Tudo certo daqui?
Cuerpo. O que encontramos aí? Cuerpo. Cuerpo. O que tem de interessante? Nada, tá bom? No corpo, obviamente, vamos encontrar tudo que tem a ver com o líquido ácido que vai ser produzido, se encontra a nível do corpo, ok? E daqui para baixo, tudo se chama, na parte inferior aqui do corpo. Extremidade Essa é a extremidade o quê? Inferior. Inferior, muito bem. Essa é a extremidade inferior aqui. Na parte de baixo, essa parte inferior chamamos de extremidade o quê? Inferior. Podemos chamar também de tuberosidade menor aqui. Vamos chamar essa parte Tuberosidade. menor. Aqui é o cuerpo, aqui é o fundus e aqui é a tuberosidade menor ou extremidade inferior. Tem algum limite entre o corpo e a extremidade inferior? Não, normalmente falamos só que essa parte de baixo corresponderia à nossa extremidade inferior. Todos entenderam? Sim? Tuberosidade não seria algo mais rugoso? Tuberosidade seria alguma coisa grande, assim, redonda, convexa. Sim? Por isso que foi trocado. A palavra tuberosidade é mais utilizada para ossos hoje em dia. Por isso que está com outro nome, como se fosse já um nome tradicional, não é o nome internacional oficial. Sim? Então, Aí tem um líquido ácido, aí ele fica. isso, ele fica para baixo. Né? Até que nível mais ou menos fica? O líquido pode ficar até praticamente no meio do corpo. Sim? Agora, obviamente, quando vai se enchendo de alimentos, ele vai subindo, pegando já a parte que seria perto do fundo, assim, tá bom? Depende disso da fome. Muito bem. Então, como chama essa parte? Fundos. Fundos. Essa parte? Cuerpo. Cuerpo. Essa parte? Extremidade inferior. Extremidade inferior. Perfeito. Todo mundo entendeu até aqui? Sim. Porção horizontal, que também se chama porção pilórica. Muito bem. A porção pilórica é a porção horizontal, certo? Essa porção pilórica ou porção horizontal, ela tem forma mais ou menos de um embudo. Tem forma de quê? Funil. De um embudo. Sim. É igualzinho a um embudo. Sim? Embudo. Não. Como Não. que é? Tem forma de? Não. Embudo. Embudo. Bem, vou colocar. Embudo. Embudo. Tem forma de quê? Embudo. Embudo. Antigamente vocês falavam funil. A partir de hoje, embudo. Perfeito. Tá na prova de colocar fundo no assim. Não, agora não. Porque o nível de espanhol de vocês talvez não está aumentando, né? Então já não vamos a tolerar. Não, sei o quê? Vou explicar só em espanhol. Sim. Posso? Pode ser. Perfecto, muy bien, vamos a ver. Bueno, acá mi abuelo muda, ¿eh? Aham. Bueno, vamos a ver la explicación completa en castellano y español. Muy bien, si lo entienden, no hay problema. El acento se cambia. Comienzo entonces. La porción horizontal o porción pilórica es una porción que tiene forma de qué? Forma de un embudo. ¿Ok? ¿Forma de qué? Embudo. Perfecto, muy bien. Esta parte horizontal tiene dos porciones. ¿Cuántas porciones? Dos. Dos porciones, perfecto. La primera parte es una parte dilatada. ¿Es una parte qué? Dilatada. Dilatada es una parte más ancha que tiene mayor diámetro. Esa parte se llama antropilórico. ¿Cómo se llama? Antropilórico. ¿Sí? La primera porción de la porción pilórica es llamado de antro ¿qué? Pilórico. Pilórico. Después, ¿qué ocurre? Después esta parte, la porción horizontal, se va afinando. ¿Qué ocurre? Se va va afinando. ¿Sí? estrechando. Así como el embudo. El embudo, vieron que se va afinando. Entonces, esa parte va quedando cada vez más fino y esa parte es llamado de canal pilórico. ¿Cómo se llama? Canal pilórico. Entonces, repito de nuevo. La porción horizontal o porción pilórica es una porción que tiene dos partes. La primera parte se encuentra dilatada, se llama ángulo. La segunda parte se encuentra fina y ese se llama canal pilórico. ¿Todos entendieron hasta aquí? Sí. Perfecto. ¿Vamos a entender así? Sí. Perfecto. De todos os meus colegas. Vamos. Eu entendeu. ¿Estamos entendiendo bien o no? Sim. Mira. E tem outras
complicado. Tem alguns que é difícil. Quem não tem domínio da língua se enrola. Que não é o meu caso. É que, não sei se vocês conversam com paraguaios 100%? Sim. Ah, Depende do meu dia, né? na maioria dos paraguaios falam pra dentro. Já perceberam, né? Sim. Mas é igual no Brasil, é uma questão de região, né? Se for tipo em Assunção, por exemplo, já é mais. Também? Ah, então não. Na Assunção é pior. É pior? Sim, porque tem um sotaque mais fechado e as R's são e aí confunde muito. Confunde muito. Quem não sabe bem a língua pior, outra coisa. O paraguaio utiliza o espanhol 100%. Mistura com o Guarani, né? Mistura com o Guarani? 3 palavras e no meio uma palavra em Guarani. Guarani. 3 palavras e no meio Guarani. Esse se chama Jopara. Eu já falei para vocês. Não, me lembro. A função fala para vocês. Muy bien, entonces, continuamos. Espanhol e para Continuamos. Senta aí. E fala pra dentro ainda. Muy bien. Observen aquí. Esta es la porción horizontal, la porción pilórica, ¿correcto? Correcto. Perfecto, muy bien. Esa primera parte se encuentra dilatada. Están observando, ¿verdad? Esa parte dilatada, ¿cómo se llama? Andro. ¿Cómo se llama? Andro. Ese es el andro pilórico. ¿Ok? Y aquí comienza a quedar fino. ¿Están observando aquí? Esa parte fina que encontramos aquí es llamado de qué? De canal pilórico. ¿Todos entendieron la diferencia entre andro pilórico y canal pilórico? Sí. Perfecto. El andro es la parte dilatada, el canal es la parte fina. ¿Ok? Ese canal finaliza con un orificio. ¿Con qué? Con el Con un orificio. ¿Cómo se llama el orificio que encontramos al final del canal pilórico? Piloro. Conducto de saída. Não, é você fala agora pilórico, né? Não, mas principalmente na parte média para baixo. Mas encontrar tem toda uma composta. Normalmente as biópsias se passam em parte do corpo, entendeu? Mas a primeira vez que foi isolada a matéria foi pilórico. Por isso a pilórico. ¿Todos entendieron hasta aquí? Sí. Perfecto, muy bien. Siguiente información importante. Observen aquí. Ese aquí habíamos dicho que era una curvatura. ¿Qué curvatura es? Menor. Esa es la curvatura menor. Perfecto, curvatura menor. ¿Qué ocurre? La curvatura menor tiene un pequeño ángulo aquí. ¿Qué tiene? Un ángulo. Sí, vamos a ver el color ahí. Aquí tiene un pequeño ángulo. Ese ángulo es llamado de incisura angular. ¿Cómo se llama? Incisura angular. ¿Por qué estoy mostrando la incisura angular? Porque la incisura angular podemos utilizar también como referencia. Si hacemos una línea imaginaria que desciende aquí por abajo de la incisura angular, podemos ver la división entre la porción horizontal y la porción vertical. ¿Entendieron? Podemos utilizar también eso como referencia para dividir la porción horizontal y la porción vertical. ¿Todos entendieron? Repito de volta. Estão vendo a curvatura menor, certo? Na curvatura menor temos aí um pequeno ângulo que se forma. Como que chamamos esse ângulo? Incisura angular. Se fazermos uma linha imaginária da incisura angular para baixo, estão vendo onde eu fiz o pontilhado? Sim. Aí podemos ter a divisão das duas porções. Desse lado temos a porção horizontal, desse lado temos a porção vertical. Todo mundo entendeu? Sim. Podemos utilizar também isso como referência. Eu voltei a costura. Bueno.
está, ahora sí. Bueno, no voy a hacer el promedio. ¿Está ahí? Ah, perdón. Bueno. ¿Pueden decirme, por favor, en castellano, qué es esto? El ángulo. Incisura angular. Incisura angular. Si hacemos una línea imaginaria para abajo, vamos a dividir entonces en una porción horizontal y porción vertical. ¿Todos entendieron? Perfecto, muy bien. Vamos a ver aquí si entendieron todo. Última vez, las divisiones aquí. Primero, tenemos cuántas porciones. ¿Qué porción es esta? Vertical. ¿Qué porción es esta? Horizontal. ¿Qué tendríamos aquí? ¿Qué es esto? Incisura angular. Si hacemos una línea para abajo, ahí tenemos la división entre la porción vertical y la porción horizontal. Perfecto, muy bien. ¿Podría decirme, por favor, qué parte es esto? Ese es el fundus. Para poder ver el fundus, para poder limitar el fundus, utilizo una línea imaginaria, ¿correcto? ¿Cuál es esa línea imaginaria? Porción inferior Es del a partir del borde inferior del cardias, ahí hacemos una línea horizontal imaginaria. De ahí para arriba, ¿qué es esto? Fundus. ¿Cómo se llama la parte más superior del fundus? Fornis. ¿Qué encontramos dentro? Aire. Perfecto. ¿Qué encontramos aquí por abajo? ¿Qué es esto? El cuerpo. Ese es el Cuerpo. ¿Y cómo se llama la parte más inferior aquí del cuerpo? Extremidad inferior. Perfecto, muy bien. Ahí. Ahora, la porción horizontal se divide también en cuántas partes. ¿Cómo se llama esta primera parte dilatada aquí? Ese es el antro. Muy bien. ¿Y cómo se llama esta segunda parte fina? Canal pilórico. ¿Todos entendieron? Sí. Bueno, una última cosita, escuchen aquí. El punto, el lugar donde se encuentra la porción horizontal con la porción vertical forma aquí una pequeña parte donde desciende el órgano que llamamos comúnmente de polo inferior. ¿Observen aquí? Esta es la parte horizontal, ¿correcto? Y aquí se une con la parte vertical. Aquí donde se encuentra la parte horizontal con la parte vertical forma lo que llamamos de polo inferior. ¿Ok? El lugar donde se encuentra la parte vertical con la parte horizontal, ahí forma el polo inferior. ¿Y qué es el polo inferior? Es el punto más bajo de todo el órgano. ¿Entendieron? Es el punto más bajo de todo el órgano. ¿Cómo se llama el punto más bajo de todo el órgano? Polo ¿Y inferior. dónde encontramos el polo inferior? En el lugar donde se encuentra la porción vertical o la porción horizontal. Muy bien. Perfecto. ¿Estás entendiendo? ¿Consiguen entenderse o no? Bueno, ¿qué porción es? Horizontal. ¿Qué porción es esta? Ellos se encuentran, ¿verdad? Porción horizontal o porción vertical. Aquí donde se encuentra forma la parte más baja. ¿Cómo llamamos esta parte más inferior? Polo inferior. Polo inferior. Ese es el polo inferior. ¿Todos entendieron? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Y cómo se llama la parte más alta? Fornis, que también se puede llamar de polo superior. ¿Entendieron? Sí. Perfecto. Siguiente. ¿Tenemos curvaturas? Sí. ¿Cuántas curvaturas tenemos? Perfecto. Tenemos una curvatura mayor y curvatura menor. Vamos a comenzar viendo la curvatura mayor. Se llama curvatura mayor, obviamente, porque tiene mayor longitud. ¿Sí? Por eso se llama curvatura mayor. ¿Qué tiene de interesante esa curvatura mayor? Lo que quiero que sepan es, ¿qué órgano es? El esófago, perfecto. Aquí sería el borde
Forne sería aquí, la parte más alta. Pero en completo, en conjunto. Curvatura Sería la maior. curvatura que Maior. mayor, perfecto, muy bien. Escuchen bien. Entre el borde izquierdo del esófago y la curvatura mayor, aquí se forma un pequeño ángulo. ¿Cómo se llama ese ángulo? Se llama incisura del cardias. ¿Cómo se llama? Incisura del cardias. Incisura del cardias. O también se llama ángulo de His. Ángulo de His o incisura de cardias. ¿Entendieron? Repito de nuevo. La curvatura mayor y el borde izquierdo del esófago forman ahí un pequeño ángulo. ¿Cómo se llama ese ángulo? Ángulo de Incisura del cardias o ángulo de quién? De His. Incisura del cardias o ángulo de His. ¿Puedo apagar? ¿Puedo borrar? Sí. ¿Sí? ¿Está entendiendo o no? Sí. Tranquilo. Bueno. ¿Podemos continuar con el castellano? Sí. Sí. Muy bien. ¿Y qué acontece con ahora de guaraní? No, todo bien. Percebi. Também não. Porque lá no fundo, só vai em espanhol. Você está aprendendo. Não, eu pergunto porque vieram muito espanholizado, né? Aconteceu alguma coisa? Nós estamos treinando em espanhol. Ah, estão treinando. Tem prova oral amanhã por isso. Ah, qual hora? Já nato. Ah, já nada. Prática. Isso é em espanhol. Tem que já que vai ter material. Elevar el nivel. Bueno. Este que es borde izquierdo del eso. Básico. Y ese que es curvatura que Maior. y se forma aquí. Ângulo. Incisura do cardias. La incisura del cardias o ángulo de qué? De His. His. Todos entendieron. Perfecto. Muy bien. ¿Puedo parar? Sí. Ahí. Ya. Siguiente. Vamos a ver ahora la curvatura menor. ¿Qué vamos a encontrar en la curvatura menor? Primero, esa curvatura menor tiene también lo que cambia de dirección, ¿verdad? Sí. Él primeramente desciende de forma vertical y después se coloca de forma horizontal, ¿correcto? Entonces muda de dirección, ¿sí? En el punto donde cambia de dirección, aquí forma también un pequeño Ângulo. ángulo. El ángulo que se forma ahí, yo ya les dije cómo se llama. Ese ángulo se llama incisura angular. O también se llama incisura pilórica. ¿Incisura qué? Pilórica, aquí. Se ven ahí. ¿Sí? Repito de nuevo, esta es la parte vertical, esta es la parte horizontal de la curvatura menor. Ahí donde cambia de dirección, ahí forma una incisura que se llama incisura angular o incisura pilórica. Incisura angular o incisura ¿qué? Pilórica. Entonces, en la curvatura menor tenemos la incisura angular. En la curvatura mayor y el esófago encontramos la incisura de cardias. ¿Todos entendieron? Sí. Porque voy a hacer esa comparación en la prueba. ¿Sí? En la prueba les voy a decir, en la curvatura menor encontramos la incisura del cardias, ¿verdadero o falso? Falso porque está en la curvatura mayor y el esófago. ¿Ok? ¿Cómo se llama la incisura que encontramos en la curvatura menor? Incisura angular ou pilórica. Incisura angular, incisura pilórica. Muy bien. Perfecto. Siguen. Observen aquí algo importante. Esa curvatura menor, por aquí, pasan venas, pasan arterias, pasan nervios, ¿sí? Y también pasan linfáticos por aquí. ¿Ok? Entonces, en esa curvatura menor, en ese lugar, llegan los principales vasos y nervios del estómago. ¿Sí? Por eso, esa curvatura menor normalmente llamamos o decimos que es el ilio del estómago. ¿Qué es? Ilio. El ilio del estómago. ¿Recuerdan la palabra ilio?
Habíamos estudiado el pulmón en el semestre pasado. Ilio era el orificio, la puerta de entrada de los vasos, ¿recuerdan? Entonces, por ahí pasaban los principales vasos. La misma cosa aquí, la curvatura menor llega a los principales vasos. Por eso decimos que la curvatura menor es el ilio del estómago. Salud. Muy bien. ¿Todos entendieron? Pues, curvatura menor. ¿Qué tiene de interesante? El ilio del estómago. ¿Es considerado qué? Es considerado el ilio del estómago. ¿Por qué? Porque ahí llegan los principales vasos y nervios. ¿Todos entendieron? Sí. Otra cosa importante. Entre la curvatura menor y la curvatura mayor, la curvatura menor se caracteriza por ser más gruesa. La curvatura menor se caracteriza por ser más ¿qué? Gruesa. ¿Sí? ¿Cuál de las dos curvaturas tiene mayor espesor? La menor. La curvatura Menor. ¿Quién tiene mayor espesor? Curvatura menor. Curvatura menor. La curvatura menor es la curvatura más gruesa, de mayor espesor. ¿Todos entendieron? Sí. Perfecto, muy bien. ¿Están entendiendo? Sí. Perfecto. Vamos, nos estamos anotando ahí. Bueno, siguiente. Vamos a ver ahora los orificios que encontramos en el estómago. En el estómago dijimos que encontramos ¿cuántos orificios? Dos orificios, dos agujeros, ¿verdad? Dos orificios. En la parte superior encontramos esto que se llama cardias y esta parte se llama Hilo. muy bien. Vamos a concentrarnos aquí. Este es el cardias. ¿Qué tiene de interesante el cardias? Primero, el cardias es un orificio que comunica con el esófago. O sea, el esófago llega y se une al estómago por ese orificio que se llama cardias. ¿Okay? Ese cardias aquí es un orificio que se encuentra normalmente orientado para adelante, para arriba y para la derecha. O sea, ese orificio se encuentra más o menos así, para adelante, orientado para adelante, para arriba y para la derecha. ¿Ok? Observen la dirección. ¿Sí? El orificio se orienta para adelante, arriba y a la derecha. ¿Ok? ¿Con quién se comunica el cardias? Con el Con el esófago. Perfecto, muy bien. Ese cardias, ese orificio, se encuentra más o menos a qué nivel. En este lugar, por aquí, tenemos que encontrar una vértebra. ¿Qué tenemos que encontrar? Una vértebra, específicamente la vértebra torácica número 11. El cardias se encuentra a nivel de la vértebra torácica número ¿cuánto? 11. Número 11. Solo que hay un pequeño detalle. Ese cardias, la columna se encuentra en el medio y el cardias está hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Repito de nuevo. Aquí encontramos la vértebra torácica número 11 y nuestro cardias se encuentra ¿para qué lado? Izquierdo. Para el lado izquierdo. ¿Sí? El cardias es un orificio del estómago que se encuentra a nivel de la vértebra torácica número 11. Se encuentra en el lado derecho o en el lado izquierdo de la columna. Izquierdo. Se encuentra en el lado izquierdo de la columna. ¿Todos entendieron? Sí. Perfecto. ¿A qué nivel se encuentra el cardias? Torácica ¿A 11. la derecha o a la izquierda? Izquierdo. A la izquierda. Muy bien, perfecto. Ahora, el cardias, ustedes saben que el epitelio del esófago y el epitelio del estómago son diferentes, ¿correcto? ¿Cuál es el epitelio del esófago? Es un epitelio plano, estratificado, ¿correcto? El epitelio no gelatinizado. El epitelio del estómago es un epitelio cilíndrico, ¿sí? ¿Un epitelio cilíndrico qué? Sí. Es diferente el epitelio. Sí. ¿Y dónde muda de epitelio? Porque dijimos que aquí es plano y aquí es cilíndrico, ¿correcto? Hay una diferencia de epitelio. ¿Dónde cambia de epitelio?
cabeza tiene una línea irregular a nivel justamente del cardio. Existe una línea irregular que es una línea donde muestra la transición epitelial. ¿Donde muestra qué? La transición epitelial. Aquí, observen esta imagen. Allí. Todo esto sería parte de lo que sería el epitelio cilíndrico, ¿correcto? Y aquí sería el epitelio plano. Y aquí encontramos una línea irregular. ¿Qué se encuentra marcando esa línea irregular? El punto de La transición epitelial. ¿Qué muestra? La transición epitelial. Y todo eso se encuentra en el cardio. Les voy a mostrar aquí una imagen. Tengo por aquí. Aquí. Esta imagen maravillosa. Observen. Muy bien. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que tiene un color diferente arriba y un color diferente abajo. ¿Correcto? Aquí en el centro, justamente en este punto, muda de color. Esa es una línea que es irregular. ¿Sí? Aquí en el lado izquierdo van a observar que encontramos, por ejemplo, un color más claro arriba y un color oscuro abajo, ¿correcto? Eso corresponde a qué? A la diferencia de epitelio. Aquí arriba es el esófago, aquí abajo es el estómago, ¿ok? ¿Es igual el epitelio? No. Y aquí estamos observando que existe ¿qué? la línea. ¿Qué ocurrió aquí? Una línea irregular. ¿Qué está pasando en ese lugar? Transición del La transición epitelial. En ese lugar estamos viendo la transición epitelial. Y esa transición epitelial se encuentra en qué parte? en el cardio. En el cardio. ¿Sí? ¿Todos entendieron? ¿Sí? ¿Seguros? Sí. En el esófago encontramos un epitelio plano estratificado. ¿Sí? Y en el estómago encontramos un epitelio cilíndrico simple. Cilíndrico simple. ¿Sí? ¿Todos entendieron? ¿Sí? No, están entendiendo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Si no están entendiendo algo, grandísimo, por favor. En español. A partir de ahora. ¿Quieren ir al baño? ¿Quieren salir afuera? ¿Eh? Igual professor de inglês. É. De inglês. Ajá. Hablamos ¿De qué? No. Cafecito no. Muy bien. Entonces, ¿qué es esto? Línea de transición ¿Es la línea epitelial. qué? Línea de transición epitelial. ¿Línea qué? De transición del No, epitelio. no. línea irregular, Regular. irregular. ¿Y qué? Transición epitelial. Irregular. 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 ¿Sí? Y esa es la transición Epitelial. ¿Ok? Todo eso se encuentra a nivel del Cardio. cardio. Una última cosa, escuchen ahí. Esa parte encontramos algunas veces, no siempre, la mucosa puede presentar un pequeño pliegue. ¿Qué puede presentar la mucosa? Un pequeño ¿qué? Pliegue. Y ese pliegue puede cubrir parte de lo que sería nuestro cardio, así un pequeño pliegue que cubre el cardio, ¿ok? Ese pliegue puede servir para evitar el reflujo cuando se encuentra bien desarrollado, ¿sí? Pero cuando no está desarrollado no sirve mucho, ¿sí? Ese pliegue que podemos encontrar ahí, él actúa como una válvula, ¿sí? Es llamado de válvula del cardias o válvula de Uvaro. ¿Válvula de qué? Del cardio. Del cardias o válvula de qué? De Uvaro. Uvaro. Repito de nuevo. A nivel del cardias podemos encontrar un pliegue. ¿De quién? De la mucosa. ¿De quién? De la mucosa. Ese pliegue puede servir como para evitar el reflujo, ¿sí? Cuando se encuentra bien desarrollado, ¿sí? Ese pliegue actúa como una válvula, ¿sí? Impidiendo el reflujo.
Ese pliegue se llama válvula de tráqueas o válvula de Uvaro. Entonces es Todos inconstante. entendieron. Entonces es inconstante. Es constante, no siempre se forma, ¿sí? Es una válvula que algunos tienen, otros no, ¿ok? Entonces, es fundamental para evitar el reflujo. Claro, sí. Todos tienen válvula de Uvaro. No, en algunas personas realmente se desarrolla bien y funciona como válvula, ¿sí? Pero no en todos. Y esas personas tienen reflujo. No. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el principal elemento que sirve como un esfínter para evitar el reflujo gastroesofágico? El diafragma. ¿Quién? El diafragma. Recuerden que el diafragma tiene un hiato que se llama hiato esofágico y ese servía como un esfínter para evitar el reflujo. ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces, la válvula de Uvaro es fundamental para evitar el reflujo. No. ¿Sí? No significa que van a tener reflujos gastroesofágicos continuos porque no tienen válvula de Uvaro. ¿Entendieron? ¿Todos entendieron? Perfecto. Entonces, válvula de Uvaro es una válvula muscular o mucosa. Mucosa. ¿Actúa como un esfínter? No. No, perfecto, porque es 100% mucosa. ¿Todos entendieron? Sí. ¿A qué nivel se encuentran caries? Vértebra torácica. Menos para el lado derecho, perdón. Para el lado derecho, para el lado izquierdo. Izquierdo. Para el lado izquierdo. Muy bien. Perfecto. Siguiente. Aquí dijimos que encontramos la vértebra torácica número 11. ¿Quién tiene que coger? Aquí, vamos a ver ahí. Aquí tiene que estar la vértebra torácica número 12. vértebra torácica número 4. 12. Y aquí tiene que estar la vértebra lumbar número cuánto? Número 1. Perfecto, muy bien. Entonces, aquí es vértebra torácica número 12. ¿oh? 12. 12. Muy bien. ¿Lo qué? 12. Muy bien, 12. Y aquí la vértebra lumbar número 1. Muy bien. Perfecto. Aquí arriba estaba la vértebra torácica número 11. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Nada, no falta. No, allá al fondo. Parece para tomar água. Dá para segurar um pouco. No hay agua. Bueno, podéis ir. ¿Qué pegar? En castellano, en español. Depois tem todo. No. No. Otra vez. O que você quer fazer? Você quer encher sua garrafinha de água, né? Fala tudo isso em espanhol. Eu posso falar? Vou tirar aqui, vou Melhor não. Vou passar seis. Como você fala encher? Llenar. Llenar. Tem garrafa, como se fala? Una botella. Botella. Vai. Botella. Muy bien. Acho que não vai dar certo esse castigo. Não. Quem que falou chenar? Chenar. Você tinha ido pra Argentina? Você tinha ido pra Argentina? Mas não passei. Mano, mas você fala assim? Assim? Tipo, chato?
Você chia? Muy bien, perfecto. Ah, mas é uma questão de opção, professor. É uma questão de opção. Porque eu vivi 2 anos. Eu vivi 2 anos lá e eu, por opção, falo com acento colombiano. ¿Cuánto colombiano? Como ya, como calle, llave, por exemplo, assim. Carneiro, Brasil. É porque eu não gosto, eu acho muito feio chiar. Tipo, chave, poxa. Muy bien, vamos a ver. Aquí. Vamos ahora a ver el píloro. Píloro. Silencio. Este aquí es el píloro. El píloro es el orificio de entrada y salida. Salida. Salida, perfecto. Ese píloro se encuentra más o menos a nivel de la vértebra lumbar número 1. Pero se encuentra hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Derecho. Se encuentra entonces a nivel de la vértebra lumbar número 1, pero se encuentra en el lado Derecho. ¿Todos entendieron? Entonces, la comparación es píloro para el lado derecho, cardias para el lado Izquierdo. ¿Entendieron? Cardias para el lado izquierdo, píloro hacia el lado derecho. Muy bien, perfecto. ¿A qué nivel se encuentra el píloro? Vértebra lumbar número 1, perfecto. ¿A la derecha o a la izquierda? Derecho. A la derecha. ¿Puedo apagar? Sí. Bueno, siguiente. Otra cosa importante aquí del píloro, vamos a ver aquí. Aquí, observen esto. Bueno, el píloro es el orificio, ¿correcto? Sí. Ese píloro, ese orificio, tiene aquí una parte, una masa muscular que está hipertrofiada. ¿Sí? La masa muscular ahí crece, ¿sí? Formando una estructura circular que sirve para abrir y cerrar el píloro. ¿Cómo se llama esa estructura circular que sirve para abrir y cerrar? Esfínter. ¿Y cómo se encuentra en el píloro? Se llama esfínter pilórico. ¿Esfínter qué? Pilórico. Perfecto, muy bien. ¿Todos entendieron? Sí. Entonces, ¿el píloro tiene un esfínter? Sí. ¿Mucoso o muscular? Muscular. Muscular, muy bien. ¿Todos entendieron? Sí. Comparación. Cardias, píloro. Cardias se encuentra a qué nivel? Até 11. C11. Píloro. L1. L1, perfecto. Cardia está para el lado derecho o para el lado izquierdo. Izquierdo. Píloro se encuentra para el lado derecho o para el lado izquierdo. Derecho, perfecto. El cardias tiene una válvula. Sí. ¿Cómo se llama la válvula? Válvula de cardias o válvula de qué? De Goodwaro. ¿Es muscular o es mucoso? Mucoso. El píloro tiene una válvula de un esfínter. Sí. ¿Es muscular o es mucoso? Muscular. Perfecto, todos entendieron. Sí. Perfecto. ¿Para qué sirve ese esfínter pilórico? El esfínter pilórico regula el paso de los alimentos que se encuentran aquí dentro del estómago. ¿Sí? Los alimentos que están aquí, ellos son constantemente mezclados para que puedan unirse con el jugo gástrico y formar lo que sería todo el proceso de digestión dentro del estómago. Después, este estómago necesita vaciar y mandar ¿para dónde? Para el duodeno. ¿Sí? Para poder hacer eso, el píloro normalmente está cerrado y cuando necesita pasar el píloro, ¿están viendo ya? La parte superior, el alimento llega, se mezcla y después jugo gástrico y después va pasando para el duodeno. Para poder pasar el píloro, agua. Entonces el píloro se encuentra la mayor parte del tiempo abierta o cerrada. Cerrada. Muy bien. Perfecto. ¿Estamos bien hasta aquí? Siguiente. Aquí vamos a ver. Bueno, nuestro querido estómago se caracteriza por tener 4 capas. ¿Cuántas capas? 4. 4 capas. De superficie a profundidad.
¿Cuáles son esas 4 capas? Primero, la capa más externa se llama capa serosa. ¿Cómo se llama? Serosa. Capa serosa. ¿Qué es serosa? El peritoneo. La capa más externa es la capa serosa. ¿Estamos bien? Por dentro encontramos una capa muscular. ¿Encontramos? La capa muscular. Y por dentro encontramos la mucosa y la submucosa. La capa más interna es la mucosa y la capa más externa es la serosa. ¿Cuántas capas tiene el estómago? 4. La capa más externa, Serosa. serosa. Después, Mucosa. muscular. Muscular. Después submucosa. Submucosa. Y por último, mucosa. ¿Todos se entendieron? Sí. Perfecto. ¿Están entendiendo, verdad? Sí. Estoy preocupado. La que tienen todas las semanas. ¿Posso confessar uma coisa? Sim. Me cansa mais dar aula assim que Sério? no portunhol. Aham. Faz tantos anos que dou aula assim que você precisa do compreender. Eu tenho preguiça também de falar. Mas eu falo. De falar espanhol? É. Mas, por exemplo, eu não vou me falar espanhol com brasileiro. Não, mas tipo. Tem gente que fala, vamos falar pra o que acontece? treinar. Quando eu dou aula assim em espanhol, eu penso. Será que estão entendendo? Em todo momento, né? Quando me vem com o papo de, vamos conversar pra treinar, eu não, treina com outra pessoa. Bueno, capa de estómago, la capa muscular. Capa serosa vamos a hablar después. Primeramente vamos a hablar de la capa muscular. ¿Ok? La capa muscular es una capa que se encuentra formado por, escuchen bien, 3 planos. ¿Cuántos planos? 3 pontos. 3. Repito de nuevo. Primero la capa serosa, ¿correcto? Bueno, esa es la capa de peritoneo. Por dentro encontramos la capa muscular. La capa muscular se caracteriza por tener ¿cuántos planos? 3 planos. ¿Ok? ¿Cuáles son esos 3 planos? Podemos llamar así: plano superficial, plano medio y plano profundo. ¿Ok? Pero prefiero que aprendan la otra forma. ¿Cuál es la otra forma? Plano longitudinal, plano circular y plano oblicuo. ¿Ok? Así ya saben perfectamente cuál es la dirección de las fibras. ¿Entienden? ¿Cuál es el primer plano? Longitudinal. Segundo plano, circular. Tercer plano, Oblicuo. Primer plano, Longitudinal. Segundo plano, Y circular. Tercer plano, Oblicuo. Muy bien. ¿Cuál era el primer plano? Longitudinal. Longitudinal. ¿Cuál es el primer plano? Longitudinal. No. Longitudinal. Longitudinal. Debe sentir ahí. Como si fuésemos subir. Bueno, ustedes ven ahí. Este aquí es el plano longitudinal. ¿Sí? Este es el plano longitudinal. Es el plano más superficial, ¿correcto? Sí. Escuchen aquí. El plano longitudinal se concentra principalmente aquí. ¿Cómo se llama esa parte del estómago? Porção menor. ¿Qué? Curvatura qué? Menor. Curvatura menor, muy bien. El plano longitudinal se concentra principalmente en la curvatura Menor. menor. ¿Recuerdan cuando les dije una diferencia importante entre la curvatura menor y la curvatura mayor? Sí. La curvatura menor se caracterizaba por ser más gruesa o fina. Gruesa. ¿Por qué es más gruesa? Porque é Por culpa de la mais. musculatura no. Porque se encuentra concentrado principalmente en la curvatura menor. Entonces repito de nuevo. Las fibras longitudinales en español. Bueno, entonces, esas fibras longitudinales se concentran principalmente
ele descreve aqui essa parte aqui. Parece muito uma gravata. Eu falei que parece muito uma gravata. E fala que tem forma de gravata suíça. Que é comum, que todo mundo usa essa gravata. Né? Então fala que na curvatura menor forma a gravata curvada em espanhol suíça. Não importa, não se preocupe, eu não vou perguntar. Primeira pergunta. Bueno, lo que quiero que aprendan es en qué curvatura se concentran principalmente las fibras longitudinales. Curvatura menor. Significa que no existe la curvatura mayor. Existe, pero principalmente encontramos en la curvatura menor. ¿Todos entendieron? Segundo plano. ¿Cómo es el segundo plano? Circular. Ahí encontramos las fibras ¿qué? Circulares. Muy bien. Vamos a observar aquí en esta imagen. ¿Okay? Ese aquí sería el segundo plano. Están viendo las fibras, ¿verdad? Son fibras que circulares. Muy bien. Segundo plano sería entonces las fibras circulares. Ese sería el plano medio. Segundo plano, ¿correcto? Y por último, el plano más profundo se encuentra formado por un grupo de fibras que se encuentran de forma oblicua. ¿Sí? Se encuentran todos de forma ¿qué? Oblicua. Muy bien, perfecto. Aquí podemos ver. ¿Están viendo? Son fibras de forma ¿qué? Oblicua. Aquí encontramos otra imagen que me gusta más. Bueno, aquí voy a pintar y ustedes me van a decir qué tipo de fibras son, ¿ok? Primero, ¿qué fibra sería este de aquí? Longitudinal. ¿Y este de aquí? Circular. ¿Y este de aquí? Perfecto. Este sería el plano superficial, medio, profundo. Este. Perfecto, muy bien. Ustedes son muy buenos. Siguiente. Parece que falta cariño. Bueno, siguiente. Vamos a ver ahora el plano mucoso. Su mucosa no tiene nada interesante. Vamos directo para mucoso. ¿Okay? ¿Qué tienen que saber aquí del plano mucoso? El plano mucoso, la capa mucosa, se encuentra formado o forman estructuras que son pliegues. ¿Qué son? Pliegues. Repito luego. La capa mucosa, que es la capa más profunda, se caracteriza por doblarse y formar ¿qué? Pliegues. Esos pliegues tienen que saber cómo se encuentra su disposición normal. Esos pliegues siguen el eje del órgano. Observen aquí. Este es el eje del estómago, ¿correcto? ¿Sí? Y los pliegues se encuentran aquí al lado, siguiendo el eje del estómago. Eso significa que el pliegue es paralelo o perpendicular al eje. Paralelo, anoten eso. Los pliegues estomacales, los pliegues del estómago, son pliegues que son paralelos al eje del estómago. Son paralelos ¿a qué? Al eje del estómago. ¿Qué significa eje? Perfecto. Entonces los pliegues son paralelos o perpendiculares. ¿Qué significa paralelo? Significa que se encuentran al lado. ¿Sí? ¿Qué significa perpendicular? Significa que se cruzan por 90 grados. ¿Entienden? ¿Sí? Perfecto. Eje en eje. ¿Sí? Adelante, por favor. ¿Vamos a entender? ¿Sí? Perfecto. ¿Será que eso es importante? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué es importante? Observen aquí, los pliegues, yo les dije que son paralelos o perpendiculares. Paralelos al eje, ¿ok? Todos esos pliegues terminan aquí. ¿Qué es esto? El fíloro. Esos pliegues del estómago terminan todos a nivel del fíloro. De aquí para adelante ya no existen pliegues del estómago.
que sim. ¿Tienes pliegue o no? No. ¿Qué son estas cositas aquí? Pliegues. Pliegues, muy bien. Solo que hay un pequeño problema. El eje del duodeno sería aquí y aquí, ¿correcto? Sí. Perfecto. ¿Esos pliegues del duodeno son también paralelos al eje? No. No, son todos Perpendicular. perpendiculares, ¿ok? Entonces, únicamente hasta el estómago los pliegues son ¿qué? Paralelos. Después todos los pliegues del intestino, por ejemplo, ya son perpendiculares. ¿Todos entendieron eso? Sí. ¿Sí? Bueno, una última cosita aquí. Vamos a ver aquí. Bueno, la mucosa del estómago produce un líquido que se llama líquido gástrico, jugo gástrico. ¿Sí? ¿Qué significa jugo? Suco. Perfecto, jugo gástrico. Muy bien. Ese jugo gástrico que se produce en el fundus y el cuerpo es un líquido gástrico ácido. ¿Cómo es? Ácido. ¿Sí? Lo que se produce en el fundus y cuerpo, ¿cómo es? Ácido. ¿Ok? Y el líquido gástrico que se produce en, ¿cómo se llama esta parte de la tapa? Antro. Antro, perfecto. Y aquí, esa parte fina, canal pilórico, el jugo gástrico que se produce ahí, es un líquido alcalino. ¿Cómo es? ¿Un líquido qué? Alcalino. ¿Ok? ¿Cómo es el jugo gástrico, líquido gástrico que se produce en fundus y cuerpo? Ácido. Y aquí en el antro y canal pilórico, Alcalino. alcalino. ¿Entendieron? Sí. ¿Por qué es esto? Porque a partir de aquí ya encontramos otro tipo de órgano con un epitelio un poco diferente. Este es el duodeno. ¿Y el duodeno resiste todo el ácido? No. ¿Sí? Entonces, la secreción aquí, en la última parte del estómago, ya es alcalina. ¿Sí? Ya disminuyendo, perdón, aumentando prácticamente, y sería el pH. ¿Qué es pH? pH. ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces, para que nuestro duodeno consiga resistir el líquido gástrico. ¿Todos entendieron eso? Perfecto. ¿Cómo es la secreción en fundus y cuerpo? Alcalino. ¿Cómo es la secreción en antro y canal pilórico? Alcalino. ¿Todos entendieron? Sí. Perfecto. Gracias. Es que no voy a terminar. Nos vemos Siempre. quinta. Jueves. Nos vemos jueves. Jueves